Vamos a seguir con temas relativos a la economía. Todos los fondos de pensiones terminaron con pérdidas el mes de octubre, según datos entregados por la consultora CIES. Además, ninguno se salvó de registrar pérdidas en los primeros 10 meses de este año. El conflicto bélico en Medio Oriente sería uno de los factores que han estado influyendo en estos resultados. Para profundizar en este tema, estamos junto al gerente general de CIES, Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo, bienvenido acá a las 24 horas. ¿Cómo te va? Hola Andrea, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Rodrigo, y después cruzarlo también con las cifras que hemos conocido también hoy día en la mañana a través de Pulso, de la caída importante de la cantidad de personas que se están pensionando este año y cuánto tiene que ver con lo que estamos viendo. ¿Qué pasó en octubre, Rodrigo? Y digo no solamente en el fondo E, en el fondo D, se perdió todo lo cosechado prácticamente los últimos meses en el fondo A, en el fondo B. ¿Por qué fue tan negativo octubre? Sí, efectivamente, el mes de octubre fue un mal mes para los multifondos. Todos anotan resultados negativos, rentabilidades que van desde el menos 3,7, el A, menos 4,1, el fondo E. Y la verdad es que estas pérdidas obedecen a distintas razones. Sabemos que los fondos de mayor riesgo invierten en instrumentos de renta variable, principalmente en el extranjero, y entonces importa mirar cómo se han comportado estos instrumentos y hemos visto caídas en el mundo, en las distintas bolsas, el índice internacional, y esto resultado del contexto económico global adverso. Sabemos que el conflicto en Medio Oriente está generando algún impacto en las economías y también todavía se mantienen las presiones inflacionarias y las tasas altas todavía, tanto por Estados Unidos como en Europa, y por lo tanto esto está generando impactos en estos mercados. Esto se compensa parcialmente con una alza en el dólar en Chile, pero no alcanza a revertir las pérdidas de los fondos de mayor riesgo. Y por el lado de los fondos más conservadores, sabemos que estos invierten principalmente en instrumentos de renta fija, principalmente en Chile, y ahí lo que hemos visto son alzas en las tasas de interés de los instrumentos en los cuales están invertidos estos fondos, y por lo tanto esto arrastra en una mala mezcla a todos los fondos a pérdidas durante el mes de octubre. Y como bien tú dices, esto revierte lo ganado durante este año y la verdad es que llevamos un rendimiento acumulado negativo también para todos los multifondos y en particular el fondo E, que anota una pérdida del menos 11,7 con su segundo peor desempeño en la historia luego en 2021. Rodrigo, para las personas que nos están viendo dicen, ¿qué decisión tomo? Y lo hemos conversado creo que 1.000.000 de veces durante los últimos, sobre todo los últimos 3 años. ¿Por qué me concentro en los últimos 3 años? Porque si uno mira el global de los multifondos desde el 2002, que empezaron a funcionar en septiembre del 2002, hasta acá, la rentabilidad ha sido positiva. O sea, ese es un argumento que siempre es a favor, juega a favor. Pero si uno se concentra, Rodrigo, en los últimos 3 años, y uno ve que en algún año el fondo A, B o los más arriesgados les ha ido pésimo. Al otro año el fondo E. Este año es como una mezcla que a casi nadie le ha ido bien. Entonces, ¿qué consejos se puede entregar en el fondo? Esto de apretar los dientes nomás, seguir para adelante, porque si uno mira el mes de octubre, a todos le fue mal. Si uno mira el año, claro, con bemoles, el fondo A, que como decías tú, le ha ido bien, ahora retrocede. Entonces uno dice, ¿qué hacer? Aquí no hay una bolita mágica, pero ¿qué hacer? Así es, bueno, no hay bolita mágica, sin embargo importa transmitir algunas ideas que yo creo que son importantes para la gente. Yo separaría el análisis como en 3 partes. Por un lado, señalar de que los ahorros previsionales siguen una lógica de largo plazo, es decir, son ahorros que las personas hacen a lo largo de toda su vida, por 30, 40 años, para obtener un saldo que le permite financiar sus futuras pensiones. Y en ese sentido, la primera invitación es a mirar esto en el largo plazo. Y en el largo plazo, todos los multifondos muestran rentabilidades positivas. Hoy día, la rentabilidad promedio del fondo A, desde su creación en el 2002 hasta ahora, es de un 4,8%. Y el fondo E también anota una rentabilidad del 2,55% en estos 20 años. Por lo tanto, la evidencia, la estadística, muestra de que los multifondos tienen rentabilidades positivas reales. Eso es lo primero, y por lo tanto querer dar una señal de tranquilidad en ese sentido. Lo segundo es que efectivamente los multifondos, y lo que nosotros hemos visto durante los últimos años, es que hemos vivido tiempos extraordinarios. Desde Chile, primero con el estallido social, luego la pandemia, luego los distintos conflictos que hemos visto, más intensos que los que estábamos acostumbrados a ver en los últimos años y décadas, como es el conflicto en Ucrania, es el conflicto en Medio Oriente, ha generado alta volatilidad en los mercados y también los efectos de la recuperación de las distintas economías luego de la pandemia, que ha obligado a las distintas autoridades monetarias a subir las tasas de interés. Por lo tanto, esto ha generado comportamientos, yo diría que bastante volátiles también en el tipo de cambio en Chile como en el mundo. Y lo tercero es que efectivamente esto ha golpeado de manera muy excepcional los fondos conservadores, porque alguien justamente y legítimamente dirá, bueno, pero esto a mí me afecta cuando yo estoy próximo a jubilar
particularmente las personas que están en los fondos más conservadores, que las personas esperan que tenga un comportamiento más estable. Se entiende que son fondos que no deberán tener rentabilidades negativas, que se espera que sean una suerte de refugio para las personas que se están ya prontas a jubilar, y por lo tanto no se espera que tengan pérdidas como lo que hemos visto durante el 2021 y estamos observando ahora durante el 2023. Entonces, en síntesis, las personas jóvenes, la invitación a esperar, porque en definitiva, en el largo plazo sabemos que tendrán rentabilidades positivas. Pero las personas que están próximas a jubilar, ahí habría que decir dos cosas. Teniendo presente que la decisión de jubilar es una decisión personal, familiar, muy íntima, que le cabe a cada persona, si es factible, si es posible, la recomendación sería que espere un poco que se recuperen los saldos que están enfrentando estas pérdidas. No obstante, también importa señalar de que dado que las tasas de interés hoy día para el cálculo de las futuras pensiones también son buenas, estos saldos, digamos, o el castigo que generan estas caídas en los saldos se ven parcialmente también compensadas por estas alzas. Sí, esa sería la gran síntesis. Sí, a ese punto quería entrar respecto a las personas que están postergando la jubilación, porque uno ve, y tú nos puedes entregar mucho mejor un panorama, Rodrigo, porque el año pasado conversábamos la cantidad de personas que se estaban jubilando. Y eso es razón, obviamente, de la PGU, que te da ese suple, ese mínimo de 200 lucas, casi universal. Y muchas personas dijeron, ya, mi pensión no es buena, pero con este suple me jubilo. E incluso te da la posibilidad, claro, la idea es jubilarse y no seguir trabajando, pero te da la posibilidad de que seguir trabajando, por ejemplo, con un contrato, que no existía eso con el Pilar Básico Solidario. Ya, el año pasado mucha gente se jubiló. Pero este año estamos viendo, en septiembre cayó un 17% las personas que se jubilaron. Enero-septiembre un 12%. ¿Cuánto tiene relación con esto? Con la caída fuerte del fondo DIE, que se supone que concentra a las personas que están a punto de jubilarse. Así es, bueno, ¿tiene explicación en la caída de la rentabilidad de los fondos? Sí, porque la recomendación que han dado muchos asesores previsionales es que enfrentados a esta caída en los saldos, entonces las personas posterguen la decisión de jubilar. Eso es cierto. Sin embargo, nosotros creemos que lo que explica principalmente la caída porcentual respecto del número de jubilados que observamos el año pasado es la alta base de comparación. Lo que pasó es que el año pasado el número de jubilados aumentó en forma significativa. Por la PGU. Y aumentó en forma significativa, en parte por la PGU, pero no solamente por la PGU, sino que más bien lo que observamos fue un efecto de rezago, es decir, muchas personas que habían decidido postergar su trámite de jubilación en pandemia, que no era tiempo para jubilarse, por cierto, por el alto grado de incertidumbre, como tampoco durante el 2021, que también hubo una caída importante en los fondos conservadores. Entonces lo que ahí hubo fue 2020, 2021, muchas personas postergaron. El 2022, por lo tanto, se jubilaron todos los que se querían jubilar, más los que habían postergado, y lo que estamos viendo, por lo tanto, este año es una estabilización, una vuelta a los valores normales desde el punto de vista del número de potenciales jubilados. Por lo tanto, no estamos viendo una caída exacerbada producto de estas rentabilidades, sino que estamos viendo una caída en relación a una alta base de comparación del 2022. Sí, Rodrigo, tú ponías en la anterior respuesta un dato que es súper importante para quien nos estás mirando. Tú decías la alta tasa de interés que están hoy día pagando los retiros programados. Entonces, en el fondo, en este escenario, uno dice, la persona que está a punto de jubilar, dice, me ha caído un 11%. O sea, voy a por lo menos, y hemos visto en promedio que las personas siempre se jubilan, en caso de los hombres, 1 año y medio, 2 años después, el caso de la mujer también, de la edad legal. Pero dice, ¿sabe qué voy a postergar? Quizás con estas altas tasas de interés que están pagando los retiros programados, que al final es una buena noticia, hay que repensar esa idea, en el fondo, porque uno dice, claro, por un lado el fondo E está muy mal, pero las tasas están muy altas, y puede ser que a futuro el fondo E se recupere, pero las tasas están bajas. Entonces, ¿cómo se ecualiza para una persona que no, y casi todos no tenemos la suficiente educación previsional? ¿Cómo ecualizar ambos factores? Bueno, lo primero es decir de que no hay una recomendación general absoluta, en el sentido de que la decisión de jubilar primero es muy personal. Y cada uno tendrá que evaluar en función de sus condiciones individuales. Pero sí es cierto lo que tú señalas, porque si bien es cierto, los saldos se han visto castigados por estas bajas en la rentabilidad de los fondos conservadores, al mismo tiempo las tasas de interés técnico que se utilizan para el cálculo de las funciones han ido al alza. Y por lo tanto se compensa una con otra. Recordemos que el monto de la pensión depende tanto del saldo, como de estas tasas de interés técnico, como también de la expectativa de vida de las personas. Por lo tanto, una buena opción tal vez podría ser la del retiro programado, como tú señalas, teniendo presente que se aprovecha la alta tasa de interés con el que se calcula la pensión y, sin embargo, dado que el fondo o el saldo permanece en un fondo que, si bien está castigado, es posible que luego se vea recuperado una vez que lleguen las esperadas alzas
de la rentabilidad de estos fondos que deberían ocurrir tarde o temprano. Rodrigo, siempre en esta discusión vuelve la idea de crear un fondo F. ¿Qué te parece a ti? Sí, nos parece que es algo que se ha venido discutiendo. Sin embargo, es importante señalar de que un fondo F, se habla de un fondo F como un fondo conservador, pero si lo pensamos, pero nadie ha discutido mucho, por lo menos yo no he escuchado, en qué consiste o cómo estaría compuesto este fondo F. Si este fondo F fuera un fondo que fuera aún más conservador que el fondo E y por lo tanto que estuviera más expuesto todavía a las alzas de las tasas de interés, eventualmente podría castigar aún más las rentabilidades. Un fondo F que cumple este objetivo que tú señalas, que es de efectivamente proteger el saldo de la persona, es que básicamente tendría que tratarse casi de un fondo que sea una cuenta corriente prácticamente, o que tenga una tasa que esté segura, congelada, fija, casi. muy baja. Y por lo tanto, lo que habría que tener presente es que eso también conlleva un riesgo de la pérdida de una potencial rentabilidad en el último tramo antes de jubilar. Porque cuando se presentaron, yo recuerdo bien los multifondos hace 20 años, estaba toda esta alternativa del ALE y siempre te decían el E es el fondo más seguro, es el fondo donde seguramente si se pierde menos, es donde tiene que estar la persona a punto de jubilarse. Ese concepto, cuando se lanzó hace 20 años, con la velocidad que se mueve el mundo hoy día, hablar de un fondo tan seguro hoy día, quizás no es lo mismo que hace 20 años ese fondo E, para quien nos está mirando y dice, pues si me prometieron esto, que era súper seguro, pero vemos que en un año cae un 11% y el que más cae, ¿cómo va a ser seguro? Te dice la persona. Eso es cierto, es un fenómeno que ha sido absolutamente contraintuitivo, absolutamente inesperado, pero como hemos dicho, responde a tiempos excepcionales en los mercados financieros, como digo, en contexto de pandemia, pospandemia, conflictos globales, etcétera, que han generado estas alzas en las tasas de interés, que es la respuesta a un fenómeno inflacionario global como no habíamos visto hace, no sé, décadas. Y efectivamente es algo que golpea a las personas y es legítima la preocupación de ellos. Y por eso es que la propuesta que tú recuerdas en torno a un fondo F, que eventualmente asegure los saldos de las personas hacia el final de su vida previo a jubilar, podría ser una alternativa, pero hay que tener presente, porque ahí se da un trade-off, digamos, algo que puede ser bueno, pero al mismo tiempo significa la renuncia a alguna potencial rentabilidad en el caso de que esos fondos pudieran todavía seguir rentando hacia el término de la vida laboral. Y por último, Rodrigo, relativo a este mismo tema de la proximidad para muchos de jubilarse, ¿cómo ves tú la posibilidad que está dentro de la reforma de eliminar los multifondos? Quizás fue una idea que se lanzó, y a todos nos hacía sentido hace 20 años, de que las personas tomen el timón de su situación de jubilación, que pueda tomar ciertas decisiones. Pero en el fondo también esto choca con no solamente el tema de la falta de educación previsional, sino que también con muchos asesores de todo tipo, que vimos que se intentaron regular y muchos salieron arrancando, pero en el fondo con mucha desinformación previsional. Sí, a nosotros nos parece que el sistema de multifondos ha cumplido con el objetivo para el cual fue diseñado, que en definitiva es permitir tener un portafolio que se ajusta a la edad de las personas en la relación riesgo-rentabilidad, es decir, que se permita a las personas ir a fondos más riesgosos en la medida que son más jóvenes y por lo tanto optar a mayores rentabilidades y que luego se vayan trasladando hacia fondos más conservadores y de ese modo, por tanto, maximizar la rentabilidad en el largo plazo. Sin embargo, creemos que se ha prestado para malos usos. Vimos en la década pasada el impacto que tuvieron los asesores previsionales que recomendaban a las personas ir de un fondo a otro y de un extremo a otro, al punto que generó efectos negativos sobre la rentabilidad de las personas. Hubo estudios que demostraron eso y legislación que finalmente sacó a estos actores del mercado. Pero que en definitiva yo diría que el sistema cumple el objetivo. Sin embargo, eliminar el sistema de multifondos, que es lo que hoy día está planteando el gobierno en su proyecto de reforma, yo diría que tiene la problemática de que va en contra de la libertad de elegir de las personas. A nosotros nos parece que las personas deberían mantener la posibilidad de elegir el destino de sus ahorros, tanto respecto a la administradora como el fondo que deberá poder escoger, y quizás agregar como un elemento complementario alternativo el sistema de fondos generacionales que se propone, que en definitiva es prácticamente lo mismo, sigue la misma lógica, pero que en definitiva
exime a las personas de elegir el fondo y es en el fondo lo que ocurre ahí es que el dinero va a un fondo generacional que a través del tiempo va ajustando su portafolio desde un fondo más riesgoso a un fondo más conservador. La persona, por lo tanto, no elige nunca, es un tercero que en definitiva ajusta ese fondo a medida que pasa el tiempo. Nos parece que es una alternativa válida, nos parece que puede tener beneficios, pero va en contra de la libertad de elegir y por lo tanto a nosotros nos parece que podrían plantearse ambos esquemas en forma complementaria. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIES, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Rodrigo. Buena jornada. Gracias a ti. Chao, chao.